En la clase de hoy vamos a desarrollar funciones por parte, que también se denominan funciones por tramos o por trozos, y son funciones que permiten representar varias situaciones de la vida real, porque normalmente una misma situación no puede describirse igual, por ejemplo, a lo largo de todo el tiempo o a lo largo de todos los meses. Entonces, este tipo de funciones que permiten ir definiendo partes de acuerdo a determinados valores de la variable independiente, son de mucha utilidad para describir situaciones reales como podrían darse en el campo de la exportación, de periodos de temporada alta y temporada baja, etc. Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos. Yo les voy a compartir la definición de funciones por parte o por trozos. Estas funciones básicamente necesitan dos o más expresiones, ¿sí?, que se denominan partes de esa función. Entonces, estas partes, que yo acá estoy recuadrando en celeste, determinan o quedan seleccionadas de acuerdo a el valor que toma X. Entonces, quedan determinadas, como expresa acá la definición, en base a ese intervalo de X. La expresión por partes se utiliza generalmente para cualquier propiedad de la función que se cumple para un determinado tramo o un determinado intervalo. Por ejemplo, yo acá armé un ejemplo. Nosotros tenemos la función f de x, y vemos que, bueno, aparece una llave, y a partir de acá dice, bueno, f de x puede tomar el valor 2x menos 1, y a continuación, a diferencia de lo que normalmente vemos en las funciones por parte, me dice, esto ocurre o toma este valor si x es menor o igual que 1. En cambio, si la función, el valor de x es x mayor que 1, entonces la función toma el valor 4 menos x. Es decir, esta función tiene dos tramos. Un tramo, el que se corresponde con un tramo que es el tramo superior, que se corresponde a 2x menos 1, si yo tengo que evaluar la variable independiente en un valor igual o menor que 1. Y otro tramo, en este caso, el tramo de abajo, que toma 4 menos x si la variable independiente adopta un valor mayor que 1. En este caso, o en cualquier función por partes, acá hay dos partes o dos tramos, pero puede haber 3, puede haber 4, puede haber varios tramos. Las subfunciones que componen cada uno de esos tramos es o toma o se caracteriza por uno de los tipos de funciones que normalmente hemos visto. Por ejemplo, el primer tramo de esta función, ¿qué tipo de función es? Que yo estoy recuadrando en rojo, 2x menos 1. ¿Qué tipo de función es como función sola? Es función polinómica lineal. ¿Sí? Entonces, este primer tramo es una función lineal, por lo tanto su gráfica va a ser una recta, y se va a corresponder si x es menor o igual que 1. El segundo tramo se va a corresponder con otra función lineal, porque también es una función lineal, pero distinta a la anterior. Acá podría haber una función cuadrática, podría haber una función constante, podría haber
otro tipo de función. Lo importante de entender en las funciones por partes es que de acuerdo al valor de x, la función va a ser, o se va a corresponder con un tramo o con otro. Yo esto lo voy a tratar de graficar, o lo voy a tratar de representar básicamente ahora en el pizarrón para que se pueda divisar, y luego esta función la vamos a seguir estudiando y la vamos a seguir analizando. Cuando hablamos de las funciones por parte aplicadas a un ejemplo, por ejemplo, de la vida real, de una empresa, de una industria, entonces vamos a encontrarnos con problemas como este que está escrito acá abajo. Es conocido que para algunas empresas hoteleras o de exportación de productos tienen periodos de alta temporada y otros de baja temporada. Supongamos que una cadena hotelera de una zona de esquí, es decir, que tiene su temporada alta invernal, determina que para su periodo de temporada alta, esto es de mayo a julio, su función de utilidad, considerando x el número de mes, será u de x, bueno, igual a esta expresión. Entonces, esta expresión que está acá, yo estoy recuadrando en verde, es válida para los meses de mayo a julio. En U aparece X, no aparece el mes. Pero, como dice acá abajo, lo que vamos a asumir es que X vale 1 si corresponde al mes de enero, X vale 2 si corresponde al mes de febrero, y así sucesivamente. Para el resto de los meses, es decir, en temporada baja, la ganancia, la utilidad de esa empresa, que también puede ser pérdida, va a ser U de X igual a 10.000X menos 10.000. Entonces, fíjense que es lógico pensar que una cadena hotelera no va a ganar lo mismo todos los meses, porque hay periodos de temporada alta y periodos de temporada baja. Esto es lo que hoy les decía, que las funciones por partes nos permiten describir esta situación, que no es única para todos los valores de X, en este caso para todos los meses, sino que va cambiando y que permite ajustarse o adaptarse muy bien para describir la realidad. Por eso las funciones por partes tienen una alta importancia en todo lo que tiene que ver con el comercio internacional, con la administración, con el marketing, porque nos permiten describir situaciones que pueden modelizarse matemáticamente, pueden representarse matemáticamente y que no son homogéneas para todo el tiempo, ni para todos los meses, ni para todas las condiciones. Entonces, esta situación me plantea que la empresa tiene, o la cadena hotelera tiene dos utilidades, o dos funciones de utilidades de acuerdo al mes. Si tuviéramos que representar esto, ¿cómo lo haríamos? Bueno, sería una función por partes. U de X valdría. Entonces, les propongo que alguno active su micrófono o me escribe por el chat y me diga. El primer caso, ¿qué pondríamos acá? En donde están estos primeros tres puntitos. Es decir, estamos tratando de representar esta situación como si fuera una función por partes. Que para determinados meses, en este caso de mayo a julio, mayo sería el mes 5, julio sería el mes 7, la función u de x vale esto. ¿Qué pongo acá primero entonces? Escucho Ahí voces. tiene que ir la primera función. ¿Cuál función? 50.000x Ajá. Esta. menos 10.000. Bueno, eso va acá. Entonces, esto lo pongo acá. ¿Y esto para qué x? Porque esta condición de utilidad es para un determinado x, que en este caso son meses. Y x tiene que ser menor al mes de julio, vendría a ser.
Si fuera si acá, entonces mes de julio sería 7, ¿no? Pero si fuera X menor que 7, que sería el número de mes julio, también sería válido para enero, para febrero. ¿Cómo especificamos que sea entre mayo y junio? O en mayo y julio. Que no sé, X sea mayor a mayo, pero menor a julio. Es decir, entonces Menor igual a julio. sería, tengo que poner que esté entre 5 y 7, ¿no? Esa sería la situación en este caso. Tiene que estar entre 5, ya voy a insertar el diseño de ecuaciones, entre 5 X tiene que ser mayor que 5 y menor o igual que 7. Y los dos tienen igual porque los meses de mayo y de julio están incluidos en este análisis, ¿no? Y el resto de la función, es decir, 10.000x menos 10.000, sería válido, en este caso, vamos a ir por allá, si ocurre ¿qué? Sería el resto de los meses, ¿no? El resto de los meses sería, y acá por ahí se complica un poco cómo describirlo, pero sería enero, febrero, marzo, abril, es decir, del 1 al 4, y después sería para X mayor que 0, vamos a ver así. Sería X mayor o igual que 1, porque el mes de enero está incluido, ¿hasta qué mes? Mayo. Hasta mayo, así que acá le ponemos menor que 5, ¿no? Porque el mayo está incluido, al no tener el igual, no incluye el 5. Y X, ¿qué más? Mayor a 7 y menor a 12. Perfecto. Mayor a 7 y menor o igual a 12, ¿no? Porque el 12 lo hay que incluir. Entonces, para que nos queden iguales. Entonces, acá, en realidad, ¿qué estamos diciendo? Que la función de utilidad, para poder representar este problema real en una función por partes, puede tomar dos opciones o dos valores. Un primer valor que es 50.000 X menos 10.000 si hablamos de mayo a julio. Por eso, como mayo es mes 5 y julio es mes 7, y ambos meses están incluidos, pusimos el menor igual, mayor igual. Es decir, menor igual que 7 y mayor igual que 5. Recuerden que esta expresión uno siempre la lee centrado en X, ¿no? Y que la boca grande del signo es mayor y el extremo fino o el pico es menor. Entonces, ¿cómo se lee esto parado en X? Es X mayor o igual que 5 y X menor o igual que 7. Y el resto de los meses, en este caso, que corresponde a la función 10.000, la función del problema yo acá la estoy pintando en celeste, 10.000x menos 10.000, la hemos representado acá, y se corresponde a los meses de enero hasta mayo sin incluir mayo. Por eso pusimos que X puede ser mayor o igual que 1, que era el mes de enero, y menor que 5.
Por otro lado, nos están faltando los otros meses, ¿no? Los que son mayor que julio. Agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces decimos que X, además X, puede tomar el valor mayor a julio, es decir, a partir de agosto, y menor o igual que diciembre, que sería el mes 12. Entonces, esta descripción nos permite, a través de una misma función por parte, describir una variable, o en este caso una función única que sería la utilidad, pero dividida en distintas partes o tramos, de acuerdo a la realidad del sistema que uno quiere describir, o en este caso de la cadena hotelera que tiene una temporada alta y una temporada baja. ¿Sí? Bueno, estas funciones por parte nos permiten también poder definir un dominio y un rango como cualquier función. Solamente que hay que tener algunas consideraciones para definir cuál es el dominio, cuál es el rango y cuál es la gráfica de esa función. ¿Sí? Entonces voy a retomar la función matemática que les planteé al principio, f de x, 2x menos 1 y x menos 4, la voy a copiar en el pizarrón y vamos a tratar de analizar un poquito cómo sería la gráfica de esta función. Entonces, me queda que... Si x es igual que 1 y 4 menos x. Si x es igual que 1. Bueno. Bueno, entonces acabo de copiar la función en el pizarrón. Como dijimos, la variable x es la que me define si voy a tomar un tramo o el otro tramo. Entonces, supongamos que yo tenga que evaluar f en menos 3, f en menos 1, f en 0, f en 2. Es decir, como cualquier función, yo puedo encontrar el valor de la variable dependiente, el valor de i. ¿Cómo lo hago? Bueno, evalúo la función en un valor de la variable independiente, es decir, el valor de x. Cada uno de estos es un x dentro del dominio de la función. Son ejemplos puntuales. Entonces, ¿cómo voy a encontrar el valor de la función? Bueno, yo acá tengo dos tramos, ¿sí? Por lo tanto, cuando tengo que evaluar f de menos 3, es decir, que x toma el valor menos 3, tengo que, antes de ver cuál función, tengo que venir a estos dos selectores. Estos son un poco como un switch que me dicen, bueno, de acuerdo al valor de x que quiero evaluar, voy a tomar esto como la función a evaluar o voy a tomar el otro tramo. Para eso, el valor de x igual a menos 3, tengo que ver si es un x menor o igual que 1 o si es un x mayor que 1. Menos 3, ¿es un x menor o igual que 1 o es un x mayor que 1? ¿En cuál de los dos? Menor. Es un x menor o igual que 1, ¿sí? Entonces voy a usar esta función o este tramo de la función para evaluar el x menos 3. Por lo tanto, voy a hacer 2 por x, que en realidad es menos 3, menos 1. Esto da menos 6, menos 1, es decir, da menos 7. ¿Sí? Por lo tanto, para f, es decir, el valor de la función en menos 3, es igual a menos 7.
¿Qué pasa f menos 1 cuando evalúo f menos 1? Bueno, menos 1 efectivamente también es un x menor o igual que 1, por lo tanto, hago 2, como es menor o igual que 1, uso este tramo de la función para evaluar el valor de la función, 2 por menos 1, esto da menos 2 menos 1 y da menos 3. ¿Qué pasa con f0? Cuando x vale 0, primero voy al selector, digo, el 0, x0 es un x menor o igual que 1 o mayor que 1. 0 es un valor de x menor o igual que 1. De nuevo entro en este tramo, sería 2 por el x que vale 0, menos 1. 2 por 0, 0, menos 1 queda menos 1. El otro ejemplo sería f en 2. F en 2, entonces digo, si x vale 2, el 2 es un x menor o igual que 1 o mayor que 1. En este caso 2 es un valor mayor que 1. Entonces voy a tomar este tramo de la función 4 menos x, pero en realidad es menos x, en lugar de x voy a poner menos 2. 4 menos 2 da 2. Entonces, en las funciones por parte, cuando yo quiero evaluar la función, lo que tengo que hacer es ver primero el valor de x. El valor de x me indica cuál de los tramos voy a elegir para evaluar la función. Y digo, bueno, si tengo que tomar x menos 3, se corresponde con un x menor que 1 o mayor que 1, para este ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente, y eso me permite decir si voy a tomar este, o si hubiera una función con más tramos, qué tramo voy a tomar para evaluar la función. Siempre que voy a evaluar la función, tengo que elegir un solo tramo. Porque si no fuera así, no sería función. Es decir, si un mismo valor de x lo puedo evaluar en dos tramos, ese mismo valor de x tendría dos valores distintos de y, y eso dejaría de ser esa relación dejaría de ser una función. ¿Sí? Bueno, la misma función, aquella, uno la podría reescribir también a los valores de x. Esta misma función f de x, también es posible expresarla como 2x menos 1, y en lugar de x menor o igual a 1, definir el intervalo, es decir, escribirlo como intervalo. ¿Se acuerdan que en las desigualdades lineales nosotros llegábamos a expresiones así, ¿no? Cuando despejábamos el valor de x, encontrábamos que el resultado era x menor o igual a 1. ¿Cómo definíamos este intervalo? Decíamos, bueno, si acá tengo la recta numérica, acá tengo el 0, acá tengo menos infinito, acá tengo infinito, x igual a 1 estoy acá, y entonces x menor o igual a 1 eran los x menores que 1, es decir, y como admitía el signo igual, poníamos un corchete y tomábamos todos los valores de x menores o iguales que 1. ¿Cómo escribimos este intervalo como intervalo? Escucho opciones. El intervalo x menor o igual que 1, ¿cómo lo escribimos como intervalo? Menos infinito, entre Entre paréntesis menos paréntesis, infinito, ¿sí? y bueno, 1, corchete, ese que va ahí. Corchete. Eso. Entonces, esto nosotros lo podemos también escribir como el intervalo menos infinito 1. Y el otro, la otra parte, que sería x mayor que 1, como no admiten igual, lo escribiríamos con un paréntesis, ¿no? En el 1 haríamos un paréntesis, y como son los x mayores que 1, entonces tomaríamos todos estos valores. ¿Cómo escribiríamos este otro intervalo? Y bueno, sería paréntesis 1,
hasta infinito. Recuerden que los extremos de infinito siempre van con paréntesis. Entonces, borro la recta numérica. Uno puede reescribir esta función y decir, bueno, la función f de x vale 2x menos 1 si x pertenece al intervalo menos infinito 1, ¿sí? O vale 4 menos x si x pertenece, el símbolo de pertenece, al intervalo 1 infinito. Yo sé que no son muy amigos de los intervalos, pero cualquiera de las dos formas son equivalentes, ¿sí? Y representan exactamente lo mismo. Es decir, hablar de x menor o igual a 1 es lo mismo que hablar de este intervalo, o hablar de x mayor que 1 es lo mismo que hablar que el x pertenece a este intervalo. De hecho, en alguna bibliografía la van a encontrar de esta forma y en otras bibliografías la pueden encontrar expresadas de esta otra forma. Acá lo expresamos como intervalo y acá lo expresamos como desigualdad. Lo mismo que hacíamos cuando encontrábamos la solución de una desigualdad lineal. Llegábamos a que x era menor o igual a 1 y después decíamos, bueno, la solución es el intervalo tal. Bueno, lo mismo uno puede trabajarlo en las funciones por parte de la misma forma. ¿Sí? Muy bien. Cuando queremos graficar una función por partes, perdón, antes de ir a la gráfica de la función por partes, quería decirles que el dominio de la función por parte no es ni más ni menos que la unión de todos los intervalos que fuimos detectando en las distintas partes. Entonces, en este caso, el dominio de la función, ¿qué va a ser? Y la unión del intervalo, del primer intervalo con el segundo. O sea, en este caso sería el intervalo menos infinito 1 corchete, unión del siguiente intervalo que es el 1 infinito. Si yo uno estos dos intervalos, lo que obtengo es el intervalo que va desde menos infinito a infinito. Por lo tanto, en definitiva es el conjunto de todos los números reales. Es decir, la unión de este intervalo con este, como este arranca en menos infinito, este termina en 1 y lo incluye. Este arranca en 1 y no lo incluye, pero lo incluye en el intervalo anterior y termina en infinito. Entonces, si yo hiciera la recta numérica como la borré, y acá tengo el 0 y acá tengo el 1, ¿qué me dice esta unión? Que voy desde menos infinito hasta 1 inclusive, y después arranco en 1 y sigo hasta infinito, ¿no? Por lo tanto, el intervalo unido va desde menos infinito hasta infinito, y eso es lo mismo que escribir el conjunto de todos los números reales. Entonces, el dominio de esta función surge de unir cada uno de los intervalos en el cual está definida la variable independiente x, ¿sí? En cada tramo. Ahora lo que vamos a hacer es obtener la gráfica de esta función y a partir, después de la gráfica, definir lo que se conoce como, lo que manejamos como rango de la función. Una cuestión importante en las funciones por partes es lo que se denomina el punto crítico. El punto crítico de una función por parte es justamente el valor del pivot, el valor que produce el cambio entre una parte y la otra parte. En este caso, que la función tiene dos partes nada más, solamente existe un punto crítico y que es 1. ¿Por qué? Porque 1 es el que me permite decir si x es menor o igual a 1, es válido esta parte, y si x es mayor que 1, es válida esta otra parte. Entonces,
¿Qué pasa cuando tengo que evaluar la función en el punto crítico? Cuando tengo que evaluar la función en el punto crítico, en este caso sería f en 1, ¿qué voy a hacer? Bueno, para evaluar la función en el punto crítico, acá tengo un 1 y acá tengo 1, ¿sí? Pero solamente hay un igual, si es que hay un igual en una de las dos expresiones. En este caso, en la expresión superior. Entonces, si en el punto crítico voy a evaluar la función, de tal forma que haya un igual, un menor igual o un mayor igual. ¿Qué significa esto? Que si x es menor o igual a 1, lo que vale es este tramo. Entonces, si yo tengo que evaluar la función en el punto crítico, voy y me fijo dónde tengo la desigualdad con el igual y tomo ese tramo como para evaluar la función. En este caso sería 2 por 1 menos 1. Así que f en 1 sería 2 menos 1, que es igual a 1. Entonces, recuerden, el punto crítico, si hubiera otro tramo más, tendría que ver cuál es el punto de cambio, ¿no? Ya vamos a ver algún otro ejemplo con una función de 3 tramos. Entonces, el punto crítico puede o no formar parte del dominio. Pregunto, ¿cómo debería estar escrito esto para que no forme parte del dominio? Es decir, en este caso, como hay un igual, el 1 forma parte del dominio y si tengo que evaluarlo, lo evalúo en el tramo que tiene la desigualdad con el igual. Ahora, ¿cómo debería estar escrito esto? O mejor dicho, ¿cómo debería estar escrito esto para que el 1 no esté incluido en el dominio? ¿Qué les parece? En la primera función no tendría que estar el mayor igual. Exacto, menor o igual. Acuérdense que el pico es menor, ¿sí? Y la boca ancha es mayor. Entonces, x menor que 1 y x mayor que 1. En esta situación, si estuviera escrita así la función, ¿qué diríamos cuando nos piden evaluar f en 1? ¿Cuál sería la respuesta? Si me piden si... ¿No definido? ¿Eh? ¿No definido? No definido. Y eso lo escribimos como una E tachada, ¿no? No existe o no está definida. Es exactamente lo mismo. Es decir, si no tengo la igualdad, entonces el punto crítico no forma parte del dominio y, por lo tanto, cuando me piden evaluarlo, tengo que poner que no está definida, porque yo cuando quiero ir a buscar la igualdad acá, no está en ningún lado, por lo tanto, no la puedo evaluar. Y entonces, por ejemplo, si la función estuviera escrita de esa forma, ¿qué es lo que cambia? Lo que cambia es el intervalo, el extremo de este intervalo, ¿no? En lugar de tener un corchete, pasa a tener un paréntesis, porque el extremo 1, al no admitir la igualdad, pasa a ser un paréntesis. Cuando yo hago la unión, estoy colocando en rojo, recorrigiendo al no tener la igualdad acá, cuando yo hago la unión de esto, ¿es correcto que sea esto? No, No. todos los reales menos 1. Perfecto. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir a eso? Voy a decir que el dominio de f son todos los reales menos, y cuando solamente quiero escribir un elemento del conjunto, o más de un elemento del conjunto, lo coloco entre llaves. Recuerden que el conjunto de todos los números reales es un conjunto. Entonces, acá lo que va a pasar es que si yo represento esto en la recta numérica, o coloco un círculo sin pintar, o, bueno, un paréntesis y otro paréntesis, como quieran, son las dos formas de poder representarlo, pero la cuestión es que el 1 no está dentro del dominio, entonces el dominio de esta función van a ser todos los reales, menos el punto crítico que es 1. Entonces, es muy importante poder determinar bien los intervalos, porque eso me define el dominio. Entonces tengo que ver si admite la igualdad o no la admite. ¿Hasta qué valor? Porque acá podría haber otro tope. Yo podría decir, bueno, como el ejemplo que hicimos de la cadena hotelera,
había topes, ¿no? Decíamos entre 5 y 7. Bueno, entonces puede haber un tope inferior acá, y entonces ya no va a arrancar en menos infinito, va a arrancar desde ese valor de tope que me define el valor de x. Por lo tanto, el valor de x no solamente me define qué tramo voy a elegir para encontrar el valor de la función, sino que la unión de todos estos intervalos que define la variable independiente, el rango de la variable independiente, me da el dominio de la función por partes. Bueno, yo ahora voy a retomar al ejemplo original, que era acá menor o igual, y acá tenía un corchete, digo para hacer la gráfica ahora y terminar de hacer este ejemplo. Antes de graficar, debo determinar qué tipo de función es cada uno de los tramos. Ya lo habíamos dicho cuando lo proyecté o cuando lo compartí hoy en la pantalla. Ya habíamos dicho que ambas eran funciones lineales. Y por lo tanto, cada tramo va a ser una recta. Es importante determinar eso antes de comenzar el dibujo, porque si yo, digamos, voy a graficar una recta, sé que con calcular 2 puntos de la recta, ya la puedo graficar. En cambio, si una parte fuera una recta y otra fuera una parábola, y para la parte que corresponde a la parábola voy a tener que calcular dentro de su rango de x más puntos, porque una parábola requiere más puntos para poder ser graficada con un poco más de precisión. ¿Sí? En este caso son 2 rectas. Por lo tanto, para cada tramo, ¿sí?, voy a calcular 2 puntos. Siempre es importante en el tramo, en ambos tramos, evaluar el extremo, es decir, evaluar el punto crítico. Sea que pertenezca o sea que no pertenezca al dominio de esa parte, digamos, al intervalo de esa parte, pero siempre el extremo se evalúa. Ahí se hace una salvedad para que no genere confusión, qué punto realmente pertenece a ese tramo y qué punto no. Entonces, como el primer tramo es una recta, ya evaluamos algunas funciones por parte, pero lo vamos a hacer a través de una tabla. Entonces, para la gráfica, en principio, voy a hacer ejes. Acá tengo eje Y, eje X. Acá. Bueno. Muy bien, entonces, dijimos 2 puntos. Si es una recta, evalúo 2 puntos. Y un punto siempre tiene que ser el punto crítico, es decir, el extremo. En este caso, acá voy a colocar el x y acá voy a colocar el y igual a 2x menos 1. Entonces, evalúo el extremo, 1. Si tomo el extremo del punto crítico, cuando lo evalúo acá, va a ser 2 por 1 menos 1, y esto da 1. Y entonces, normalmente en la tabla uno le coloca un punto cerrado si realmente el 1 que está evaluando
corresponde ese tramo. Porque el 1 también lo vamos a evaluar en el tramo siguiente, pero acá le vamos a colocar un punto en blanco para acordarnos que no está incluido en ese tramo. ¿Qué otro valor de x puedo adoptar para evaluar este tramo? Alguien que proponga un valor de x para evaluar el otro punto, así podemos hacer en la gráfica de la recta. 0. 0. Está bien, uno fácil. Así que sería 2 por 0, 0, menos 1, quedaría menos 1. Bueno, entonces acá tengo los dos puntos. Este primer punto, que se corresponde a x1 y 1. Y este otro punto, que se corresponde a x0 y menos 1. Entonces, para este tramo, para el tramo x menor que 1, es decir, el 1 estaría acá, para los x menores que 1, todos estos, para acá, voy a graficar una recta que va a tener un punto en 1, 1, uno de x, uno de y, sería este punto, y otro punto en 0 de x menos 1 de y, que sería este otro punto. Este sería menos 1. Por lo tanto, habiendo establecido los dos puntos, grafico la recta. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que la recta no va a ser una recta como la que dibujamos siempre, porque el 1 me limita hasta dónde puedo dibujar la recta. Es decir, que la recta en realidad la voy a arrancar en x igual a 1 para todos los x menores que 1. Entonces la arranco acá. Como esto continúa, coloco una flecha en el extremo. Fíjense que normalmente si uno dibuja una recta, bueno, no le importa a dónde, porque sabe que el dominio de la recta de una función lineal son todos los reales. Pero en este caso, la función lineal es solo válida si x es menor que 1. Por eso se calcula primero el extremo, para saber dónde termina la recta en realidad. Pero la recta termina en este punto porque se corresponde a x igual a 1. Para este tramo. Profe, Sí. yo tengo una forma de graficar que le quiero preguntar si está bien. Sí. Yo me posiciono en el menos 1. Sí. ¿Menos 1 o 1? En el menos 1, voy a hacer 2x menos 1. Ajá. Sí. Me posiciono en el menos 1, hago un lugar hacia la derecha y subo 2 lugares. Y ahí uno, el primer punto con el último. Está bien, sí, es la forma en la secundaria lo aprenden así. Está bien. Estás graficando la pendiente. Estás graficando uno a la derecha, uno a la izquierda, a la derecha y 2 para arriba. Porque es menos 1 y 2. Está bien. Es lo mismo que evaluar dos puntos de una recta a través de la función de la recta. Es exactamente lo Claro, mismo. yo lo hago así porque por ahí no sé qué número buscar para la tablita. Para la tablita tenés que buscar cualquier x dentro de ese rango. En este caso, cualquier x menor o igual que 1. Por lo tanto, puede ser 1, 0, menos 1, menos 2. Cualquier x que esté entre menos infinito y 1. El que vos quieras, entre menos infinito y 1. Porque lo que te define qué x es esta parte. Porque a lo mejor vos haciendo eso que propones, terminás marcando un punto que te quedó fuera de x menor o igual a 1. Entonces tenés que tener cuidado, siempre te conviene evaluar el extremo para saber dónde termina o dónde empieza esa recta. Como acá, es decir, el punto que tengo acá es x igual a 1. Yo lo voy a dibujar con una línea de puntos. X igual a 1, como si fuera una recta vertical, sería acá. Entonces, para los x menores o iguales que 1, sería todo esto, porque es el intervalo de menos infinito hasta 1, grafico la recta. ¿Por qué? Porque si yo proyecto a la recta, ¿sí? Son todos x menores que 1. Si yo continúo esta gráfica,
paso a tener x mayores que 1 proyectando la gráfica, y entonces esa parte de esta función se corresponde con otra función, que es la que tengo que resolver a continuación. Es decir, acabamos de dibujar el primer tramo, este tramo. Es decir, este tramo, que yo lo voy a hacer con rojo, y el próximo tramo lo voy a hacer con azul, se corresponde para los x menores que 1, por eso cualquier x que menor que 1, yo lo voy a poder proyectar a la gráfica. En cambio, si tengo un x mayor que 1, no lo puedo proyectar a esta gráfica. Lo voy a proyectar a la gráfica que se corresponda a 4 menos x, que es la que voy a construir a continuación. Entonces, a continuación, yo pongo x, y acá pongo y igual 4 menos x. ¿Qué valores de x voy a tomar? Y bueno, voy a tomar los valores de x dentro de su intervalo, del que corresponde a 4 menos x. Es decir, x mayores que 1 o que pertenezca al intervalo que está entre 1 e infinito. Pero ¿qué dijimos? Que en ambos tramos tenemos que evaluar el punto crítico, porque eso indica el punto final o punto de inicio. Si el tramo, cuando evaluamos el punto crítico, admite el igual, lo identificamos con un punto cerrado, para saber que ese tramo está incluido en ese trayecto. ¿Qué pasa acá? También voy a evaluar en 1, pero 1 no está incluido dentro de este tramo, pero me permite ver dónde arranca esta función. Entonces, el i correspondiente va a ser 4 menos 1, es decir, 3. Este 1, como estamos evaluando este tramo y acá no hay un igual, no se va a corresponder con la función, por lo tanto, cuando dibuje este punto lo voy a colocar con un círculo sin rellenar en la gráfica. Y lo marco en la tabla, también lo puedo recuadrar y decir no corresponde, puedo decir no corresponde. Pero lo importante es que en la gráfica yo lo voy a colocar como el inicio en realidad de este tramo, como un círculo sin pintar. ¿Cuál sería este punto? Este punto se corresponde a x1, ¿sí? E y3. Entonces, x1 y 3 estaría 1, 2, 3. Sería este punto. Este punto va a arrancar como un círculo sin pintar en el segundo tramo, que yo lo voy a graficar en azul. Que también es una recta, porque vemos que es una función lineal, con el x negativo, por lo tanto la pendiente es negativa y la función es una función decreciente. La gráfica va a descender, la recta va a ser una recta como en bajada, ¿no? Bueno, ¿qué otro x tomo? Porque si yo tengo que graficar una función lineal, con 2 puntos me basta. Un punto es este, que sería donde arranca la función, aunque no está incluido. ¿Qué otro punto puedo tomar dentro de este intervalo? ¿Qué proponen? Tiene que ser un x mayor que 1. 2. 2. Bueno, si x vale 2, el y vale 4 menos 2, es decir, 2. Este punto es 2, 2. Y ahora voy y lo grafico. 2 de x, 2 de y. Bueno, entonces, ya tengo los dos puntos. Lo que hago ahora es unir
Profe, ¿Sí? ¿por qué va pintado el de abajo, el punto 2,2? Porque, a ver, los puntos de la función, esto es para graficar el punto, después no es necesario que este esté pintado. ¿Eh? Es para ver cuál es el valor de la función. Ah, ok, gracias. Este sería el otro tramo. Este punto uno lo marca porque en realidad la recta tiene infinitos puntos, ¿no? Bueno, uno marca un punto. El Claro, o importante, sea, los puntos que van cerrados o abiertos son los primeros nomás. claro, los puntos que van cerrados o abiertos son los del punto crítico. Claro, En este listo. caso en 1. Dependiendo, si tengo el igual, entonces yo el punto crítico voy a decir, lo evalúo en los dos tramos. Pero solamente lo voy a poner relleno al extremo si tengo un igual. Ah, claro, listo. Ahora entendí. Entonces, acá el igual corresponde a este primer tramo, que era la recta roja. Entonces, en la recta roja, en x igual 1, ahí sí específicamente coloco un punto relleno. Porque es el inicio o fin, como lo quieras ver, de este tramo. Para el segundo tramo, x menos 4, como el 1 no está incluido, igual lo tengo que evaluar para saber dónde arranca la función. Lo evalúo en esta función y lo marco ya sabiendo que no corresponde porque por la definición del dominio el 1 no corresponde para la función. Pero lo tengo que graficar porque ahí arranca. Es decir, este tramo es válido para 1,1, por ejemplo. Porque 1,1 es un x mayor que 1. Recuerden que acá tengo los números decimales incluidos también. 1 normalmente le da valores enteros por una cuestión de practicidad. Pero los números decimales están incluidos. Si yo le dijera, ¿cuánto vale f de 1,1? Y bueno, 1,1 es un x mayor que 1, sí. Bueno, valdría 4 menos 1,1. El resultado de eso sería el valor de la función cuando x toma 1,1. Entonces, como 1,1 es un valor muy cerquita a 1, uno tiene que obligadamente evaluar el extremo del punto crítico, aunque el punto crítico no corresponda, en este caso, a este tramo. ¿Por qué? Porque cualquier valor de x muy cerquita al punto crítico, en este caso mayor que 1, uno podría decir, ¿cuánto vale 1,1 o 1,01 o 1,05? Son todos valores mayores que 1, por lo tanto corresponden a este tramo y son números reales, 1,1, 1,05. Entonces, por eso hay que evaluar el extremo crítico y hay que identificar ese extremo, ese punto crítico, en qué tramo corresponde. Y si no corresponde a ninguno de los dos tramos, como por ejemplo, acá, si no tuviera el igual, vuelvo al ejemplo que dimos hoy, entonces tengo que ponerle círculos en blanco sin rellenar a ambas partes. Y entonces en este punto, lo que voy a hacer es, bueno, dibujarlo como un círculo en blanco, porque ¿qué habíamos dicho hoy? Que era el dominio de la función, eran todos los reales menos el 1, si acá no hubiera el igual. Por lo tanto, los dos círculos en 1 me quedan sin pintar, porque no tengo dónde pintarlo, porque no tengo un igual a 1 en ninguno de los extremos. ¿Se entiende el procedimiento? Sí, profe, ahora entendí, gracias. Bueno. Entonces, retomo el igual. Por lo tanto, como en el tramo rojo tengo el igual, este valor lo pongo relleno y acá también lo relleno. Muy bien. Y ahora, a partir de la gráfica, tengo que obtener el rango de la función. Es decir, el estudio de funciones es similar a lo que hicimos, por ejemplo, para función lineal, para función cuadrática, ¿no? Entonces, uno
evalúa la función, ya vimos cómo evaluar la función, vimos cómo obtener su dominio uniendo los intervalos de los distintos tramos de la variable independiente, cómo construir la gráfica. Vuelvo a repetir que para la gráfica es importante evaluar el punto crítico en ambos tramos, o en los tramos que correspondan, ¿sí? Identificando en cuál sí va y en cuál no va. Y ahora me queda obtener el rango de esta función. ¿Cómo obtengo el rango? Recuerden que el rango son los posibles valores de i, de la variable dependiente, que esta función puede adoptar. Y para partir de la gráfica, ¿qué hacíamos? Bueno, proyectábamos los valores de i hacia alguno de los lugares de la gráfica, y en función de eso definíamos el rango, ¿no? Fíjense que para todos estos valores que yo estoy pintando acá en verde, yo me puedo proyectar a la gráfica, en algunos tramos de la gráfica. Ahora, para los valores superiores a 3, este es 3, para los valores superiores a 3 no tengo gráfica de esta función por parte. Por lo tanto, no tengo posibilidad de proyectarme hacia la gráfica, y entonces, ¿cómo queda definida, o cómo queda definido el rango de esta función? Que es un intervalo. Recuerden que tiene que ser un intervalo, el intervalo como tal, siempre el primer extremo es el extremo inferior, y el segundo extremo es, o el segundo valor del intervalo es el extremo superior, el de mayor valor. ¿Cuál es? Para esto que pinté en verde, acá tendría menos infinito, ¿no? En i, y terminaría en 3. ¿Cuál sería, o cómo escribo ese intervalo? Paréntesis, ¿Sí? menos infinito, ¿Sí? coma 3, ¿Y el 3? ¿Qué hago? paréntesis. ¿Qué dice No, acá el 3? corchete, corchete. ¿Corchete o paréntesis? Depende si está pintado o está sin pintar. No, paréntesis. ¿Cómo estaba en 3? Abierto, así que sin pintar la paréntesis. Paréntesis. En 3, justo era el tramo que habíamos dicho que lo evaluamos para ver dónde el tramo arranca, dónde empieza, o termina, o como quieran verlo, digamos. Lo ponemos sin pintar el punto 1, 3, que es justamente ese. Por lo tanto, el 3 no está incluido. Y como no está incluido, lo coloco con un paréntesis. Bueno, entonces, ¿se entiende la metodología general? Normalmente los pasos a seguir van a ser estos que estuvimos viendo, ¿no? Entender cuáles son los tramos de la función, definir los intervalos correspondientes, definir el dominio como la unión de esos intervalos o variaciones o intervalos donde puede variar la variable independiente. Después, cuando tengo que encontrar el valor de la función de acuerdo al x que quiero evaluar, elijo uno de los tramos, siempre adoptando el x de acuerdo al intervalo que corresponde. A partir de ahí identifico si los tramos son lineales, cuadráticos, constantes y demás para saber cuántos puntos necesito calcular. Si son funciones lineales, si son rectas, con calcular 2 puntos es suficiente. Siempre uno de esos puntos tiene que ser el punto crítico, ¿sí? Si uno de los tramos es una función cuadrática, entonces evalúo el punto crítico, me fijo si va pintado o sin pintar, pero tengo que evaluar por lo menos 3 o 4 puntos más, ¿sí? Para poder construir la parte o el tramo de la parábola que corresponde. Si es una función constante, puedo, con 1 o 2 puntos, es suficiente. Y una vez que tengo la gráfica, entonces determino el rango de esa función. En eso consiste básicamente el estudio de una función por partes. Yo les voy a mostrar ahora un caso de 3.
de 3 tramos. Entonces, supongamos, como figura acá en el ejemplo, que f de x tiene 3 tramos. Un primer tramo, que yo voy a pintar, esto sería f de x. Un primer tramo lo voy a pintar en celeste, que se corresponde, es igual a 3 si x es menor o igual a 1. Otro segundo tramo, que lo voy a pintar en rojo, vale 1 menos 2x si x, recuerden que la boca grande es mayor, dice si x es mayor o igual que menos 1, y el pico del signo de la desigualdad es menor, ¿no? Entonces x mayor o igual a 1, x menor que 1, es decir que x está entre menos 1 y 1. El menos 1 incluido, porque acá tengo un igual, y el 1 sin incluir. Y el tercer tramo, que lo voy a pintar en verde, también es una función lineal y se corresponde a 2x menos 1 si x es mayor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, a continuación lo que se plantea en este ejemplo es esta misma función planteada como intervalo. El intervalo x menor o igual a 1, si yo dibujo una recta numérica, yo dibujo la recta numérica, entonces acá tengo el 0, y acá tengo el menos 1, entonces acá dijimos 0, y acá tengo el menos 1, ¿cómo pintaría este intervalo? Sería x menor que menos 1. ¿Para dónde lo pintarían? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? Como intervalo. Del menos 1, para allá, para allá, Para la izquierda. para la izquierda, ¿no? Es decir, sería hasta menos infinito. Entonces, ese tramo que estaría en celeste se correspondería con esto, ¿no? Es decir, x menor que menos 1 se correspondería, acá podemos poner, bueno, no tengo el símbolo infinito, voy a colocar menos inf para infinito, y acá voy a colocar, dejen de jugar, más inf. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con este intervalo? ¿Esto termina con un punto cerrado o con un punto abierto en el caso del trayecto celeste? ¿Qué les Abierto, parece? Abierto, ¿por qué? porque no tiene el igual, no lo toma. No tiene el igual. Es decir que entonces acá va a tener un círculo, yo lo estoy dibujando como exagerado, pero va a ser abierto. ¿Sí? ¿Qué pasa en el segundo tramo? Y pregunto, ¿qué tipo de función es f de x igual 3? Alguien que haga un poco de recuerdo. Constante. Una constante. ¿Podría repetir la pregunta? No lo escuché. ¿Qué tipo de función es el primer tramo, f de x igual 3?
Entonces, dijeron tus compañeros que es una Constante. función constante. Efectivamente. ¿Cómo es la gráfica de una función constante? ¿Qué tipo de gráfica da? Una recta, ¿Una recta de qué tipo? Era una recta particular. horizontal. Exacto, una recta sin pendiente. Es una recta horizontal que vale siempre el mismo i para cualquier x, ¿no? El i que vale es siempre 3. Bueno, esto es bueno ir pensándolo, aunque no lo estemos graficando, porque ya me da una idea de qué gráfica va a tener cada uno de los tramos. Bueno, ¿qué pasa para el segundo tramo? El segundo tramo es válido para x entre -1 y 1. Entonces, bueno, yo voy a graficar ahora el otro tramo. Acá estaría aproximadamente el 1. Entonces, acá estaría el 1. ¿Sí? Entonces, entre -1 y 1, vale, de alguna forma, esta función 1 menos 2x, que es una función lineal. ¿Sí? Entonces, yo la voy a pintar. Esto estaría acá, ¿no? Entre -1 y 1. La cuestión es ver qué pasa con los intervalos. ¿El intervalo -1 está incluido o no? El -1 sí, el 1 no. Bueno, es decir, el -1 sí, ¿por qué? Porque tiene el igual. Exacto, porque tiene el igual. Y entonces, bueno, traté de hacerlo, a ver si lo hago un poco más a esta. Un poquito más. ¿Mm? Y en el caso del otro extremo, el 1 no tiene el igual, por lo tanto es un círculo sin pintar. ¿Mm? Bueno, este sería el segundo tramo que se corresponde a una función de qué tipo es 1 menos 2x. ¿Qué tipo de función es? Polinómica lineal. Polinómica lineal. Así que la gráfica para valores de x entre -1 y 1, ¿qué tipo de gráfica va a ser? Si la función es lineal. Una recta también. Una recta. ¿Mm? Pero esta recta va a tener una pendiente. En este caso la pendiente es -2, que es negativa. Bueno, y para los x mayores que 1, es decir, el tramo que yo pinté en verde, entonces sería este otro tramo. Como les gusta, ¿eh? Este otro tramo. Para ese otro tramo, entonces, dice x mayor o igual que 1, que se corresponde, como admite el igual, en 1 el extremo va pintado. Este extremo, bueno, acá queda medio sin verse, pero la idea es que va pintado. ¿Mm? Bueno, entonces esto mismo es lo que aparece acá, ¿no? Es decir, definidos como intervalos. Acá estaría el verde, acá estaría el rojo, entre -1 y 1, y después tenemos el celeste, que es la función constante. Muy bien. Por lo tanto, como dice acá, la evaluación de la función va a depender del valor de x que uno quiere evaluar. Entonces, por ejemplo, dice, ¿qué pasa si x es -5?
Entonces, si x es menos 5, si tengo que evaluar f de menos 5, yo lo estoy coloreando acá en violeta, ¿sí? Eso es porque x toma el valor menos 5. Entonces tengo que ir y decir, bueno, menos 5, ¿a cuál de los tramos pertenece? Pertenece al primer tramo, porque es el tramo que está entre menos infinito y menos 1. Entonces, ¿cuánto va a valer f de menos 5? Y va a valer 3. Porque para cualquier x entre menos infinito y menos 1, la función siempre vale 3. Es una función constante. ¿Sí? Bueno. Y así puedo hacer otros análisis. Supongamos que tengo que evaluar, como dice acá, yo lo estoy pintando en marrón, x igual 0. Por lo tanto, tengo que hacer f en 0. F en 0, tengo que buscar a cuál de los intervalos pertenece. ¿Cuál de los intervalos corresponde para x igual 0? ¿El primero, el segundo o el tercero? Segundo. El segundo, ¿no? Porque el 0 está como a la mitad de este intervalo, que yo estoy pintando en marrón. Por lo tanto, para evaluar ese f en 0, voy a usar ese tramo de la función. Voy a usar 1 menos 2 por x. Por eso acá hago 1 menos 2 por 0, porque el valor de x es 0. Y eso da como resultado 1. Bueno, entonces la función puede tener más de 2 partes, en este caso tiene 3 partes, puede tener 4 partes, 5 partes, es decir, depende del problema que uno quiere describir. Necesito, por un lado, entender cuáles son los intervalos, después ver cómo evaluar la función de acuerdo al x que quiera adoptar. Bueno, y acá en particular, el apunte plantea qué pasa con el punto crítico. Primero vamos a ver cuáles son los puntos críticos. Fíjense que acá, los puntos críticos son los puntos de cambio. Entonces tenemos dos puntos críticos. Como tenemos 3 tramos, tenemos 2 puntos críticos. ¿Cuáles son esos puntos críticos? Son menos 1, porque acá ven que dice x menor que menos 1, y este tramo arranca en menos 1, entonces x igual a menos 1, puntos críticos, son x igual a menos 1. Ese es un punto crítico. ¿Y el otro punto crítico cuál va a ser? El 1. El 1, exactamente. Entonces el otro punto crítico es este, ¿no? Porque acá este tramo termina en 1 y este arranca en 1. Entonces el otro punto crítico, efectivamente, es x igual a 1. Es decir, tengo, si quieren ponemos acá, y x igual a 1. Estos son los dos puntos críticos que presenta esta función por parte. Cuando tengo 2 partes, ¿sí? Tengo un solo punto crítico. Pero cuando tengo 3 partes, tengo 2 puntos críticos. Siempre tengo una cantidad de puntos críticos igual a la cantidad de partes menos 1. Si tuviera 4 partes, voy a tener 3 puntos críticos. ¿Sí? Y recuerden que los puntos críticos me sirven a la hora de graficar. Por ejemplo, el punto crítico de menos 1, lo voy a tener que graficar o lo voy a tener que evaluar para este tramo y para este otro tramo. Y el punto crítico x igual 1 lo voy a tener que evaluar en este tramo y el tramo siguiente. En los tramos donde figuran esos puntos críticos. Muy bien.
Entonces, fíjense que acá construye la tabla y efectivamente coloca dentro de la tabla donde evalúa siempre el punto crítico, pero cuando no está incluido, entonces coloca que no está incluido. Habíamos dicho que el primer tramo era una función constante x igual 3. A ver si podemos... Bueno, se me fue la mano con el zoom. Pero este primer tramo, fíjense, era para x menor que 1. Acá tengo el 1. Sí, para todos estos x, para los x menores que 1, se corresponde a una función constante que es x igual 3. Esta parte de la función es x igual 3. Perdón. Y igual 3. Bueno, la segunda parte habíamos visto que era una función lineal. Entonces, a ver si está graficada acá. Nuevamente hace la tabla. Fíjense que evalúa siempre el punto extremo y determina en cuál está incluido, que era el punto cerrado, y cuál no está incluido. ¿Sí? Y entonces, a partir de ahí, ahora entre menos 1 y 1, hace una gráfica de este estilo, que es la recta, para eso calcula 2 puntos, donde coloca un punto cerrado en el extremo menos 1 y un punto abierto en el extremo 1. ¿Sí? Y después me queda la otra parte que es el último tramo, que era f de x 2x menos 1 si x era mayor o igual que 1. Entonces el extremo 1 está incluido, por eso acá cuando lo evalúa en 1, le pone sí. Para evaluarlo en 1, hace 2 por 1, que es 2, menos 1 da 1. Este cálculo que está acá. Y como esto es una recta, para cualquier otro x mayor que 1, evalúa otro punto. En este caso elige 2. Entonces para x2, acá está el cálculo, 2 por 2 menos 1, eso da 3, y por lo tanto la función vale 3. Y ahora, uniendo esos dos puntos, realiza la parte verde, ¿no? Entonces une esos dos puntos y como esto es válido para los x mayores que 1, esta recta continúa. Es decir, acá entonces esto en realidad debería tener, no tiene el mismo grosor, pero ahí está. Bueno, ¿estamos? Entonces, se entiende cómo proceder. Este es un ejemplo que lo hicimos un poco rápido para que se pueda ver cuando tiene más de dos partes. Pero la metodología es igual a la que hicimos paso a paso para dos partes. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tipo de gráficas? Lo que hay que hacer son ejercicios. Ustedes ya estuvieron trabajando con la guía de trabajos prácticos, porque bueno, tuvieron que presentar el trabajo práctico con la resolución de 4 ejercicios de este tipo, pero bueno, no quería dejar de desarrollar el tema para que puedan, para que se pueda terminar de comprender si es que había quedado alguna duda. Así que si alguien tiene alguna pregunta para hacer, escucho dudas.
¿Están despiertos o se durmieron todos adelante del monitor? A mí me quedó claro, profe. Bueno. Bueno, ¿no dudas? Bueno, entonces con esto estamos cerrando la parte del desarrollo más teórico de las funciones por partes, que hará a partir de ahora poder resolver y practicar con ejemplos, y en los otros videos que estamos referenciando, ustedes van a poder ver algunos ejemplos resueltos, y a su vez la guía de problemas tiene las respuestas para todos los ejercicios planteados.